¿Alguna vez te has preguntado por qué hay momentos en la vida en los que todo parece estar ocurriendo con normalidad, pero en lo más profundo de tu interior todavía sientes una pesadez difícil de explicar? ¿Por qué hay noches en las que te acuestas en la cama, apagas la luz y todo a tu alrededor está en silencio, pero tu mente no puede descansar? Los pensamientos siguen corriendo, las preocupaciones se repiten y sientes como si algo estuviera robando tu paz. Si el cuerpo humano es como una casa con muchas puertas, ¿qué sucede cuando algunas de esas puertas se abren sin que nos demos cuenta? Y si la Biblia dice que hay partes del cuerpo que pueden ser ofrecidas a Dios como una forma de proteger el alma, ¿podría un simple acto de oración cambiar la atmósfera de tu vida? Esta noche exploraremos 7 partes del cuerpo que la Biblia anima a ofrecer a Dios en oración. ¿Y por qué muchas personas creen que cuando estas puertas se colocan bajo la protección de Dios, la paz comienza a regresar a la mente y al sueño? Hay algo muy extraño que le sucede al ser humano cuando cae la noche, algo tan familiar que casi todos nosotros lo hemos experimentado alguna vez, pero que rara vez nos detenemos a pensar durante el día. La vida es como un viento fuerte que nos arrastra sin descanso. Estamos ocupados, trabajamos, hablamos con una persona y con otra, corremos de un lugar a otro y en medio de todo eso tenemos que resolver cientos de pequeñas cosas que no dejan a la mente ni un solo minuto de tranquilidad. Pero cuando llega la noche, todo empieza a desacelerarse. Los sonidos del día van desapareciendo poco a poco y el silencio cubre la casa. La casa apaga las luces. Los hijos ya están dormidos. Fuera de la ventana solo queda el sonido suave del viento atravesando la noche. Y en ese momento que parece tan tranquilo, ocurre algo extraño. Casi todo descansa, pero hay algo que no quiere dormir. Esa es nuestra mente. ¿Alguna vez te has acostado en la cama, con la cabeza apoyada en la almohada familiar, pensando que finalmente puedes descansar después de un largo día, pero apenas unos minutos después te das cuenta de que los pensamientos en tu cabeza comienzan a moverse como un tren que corre en la oscuridad de la noche y que parece no tener frenos para detenerse? Cierras los ojos, pero tu mente sigue despierta. Intentar relajarte, pero tu mente continúa hablando. De repente, cosas en las que no pensaste durante todo el día comienzan a aparecer. Recuerdas una factura que aún no has pagado. Recuerdas una conversación que te entristeció. ¿Recuerdas a alguien que te hirió con una frase que parecía muy pequeña pero que se quedó mucho tiempo en tu corazón? Y entonces tus pensamientos empiezan a ir aún más lejos. Empiezas a preocuparte por mañana, después por el día siguiente. Y antes de que te des cuenta de lo que está pasando, tu mente ya ha corrido tan lejos que incluso piensas en cosas que podrían suceder dentro de un año. De repente, la cama ya no es un lugar de descanso. Se convierte en un lugar lleno de pensamientos. No es el lugar donde el cuerpo se relaja, sino el lugar donde la mente comienza a correr por todas partes. Hay quienes dicen que la noche es el momento en que el cuerpo descansa. Eso es cierto. Pero para muchas personas la noche es cuando comienzan las batallas del alma. Hay personas que se acuestan y sienten ansiedad, aunque no saben exactamente de qué están preocupadas. Hay personas que sienten miedo, aunque la habitación esté completamente segura y silenciosa. Y hay personas que sienten una presión invisible, un peso que nadie puede ver, pero que ellas sienten muy claramente en su interior. Nadie ve esa presión, pero ellos la sienten. Hay noches en las que te quedas acostado mirando el techo y en el silencio de la habitación comienzas a hacerte preguntas para las que durante el día no tuviste tiempo de pensar. ¿Por qué mi vida es tan difícil? ¿Por qué todo parece estar bloqueado? ¿Por qué me esfuerzo tanto y aún así no avanzo? Después de muchas noches así, algunas personas comienzan a sentir que hay algo que está en su contra. No solo los problemas normales de la vida, no solo las pruebas que todos deben atravesar, sino una sensación de que hay una presión que pesa sobre el alma. Pero antes de hablar más profundamente sobre eso, quiero que imagines algo muy simple. Imagina que tu vida es como una casa hermosa. Una casa construida con un propósito, una casa que Dios mismo ha preparado para ti. Pero como toda casa en este mundo, tiene puertas, tiene ventanas, tiene caminos por donde las cosas pueden entrar. Y si esas puertas se abren sin protección,
El viento entrará, el polvo entrará, el ruido entrará y a veces incluso cosas no deseadas también pueden entrar. Pero si esas puertas están protegidas, la casa estará en paz, el aire dentro será tranquilo y lo que está afuera no podrá perturbar lo que está adentro. El cuerpo humano es igual. La Biblia dice que nuestro cuerpo es un templo, no solo un cuerpo común, sino un lugar donde Dios quiere habitar, un lugar donde su presencia quiere morar. Pero nuestro cuerpo también tiene puertas, las puertas del alma, las puertas de las emociones y las puertas de los pensamientos. Y si no tenemos cuidado, las cosas negativas pueden entrar por esas puertas. Un pensamiento negativo puede entrar, un miedo puede entrar, un recuerdo doloroso puede entrar y quedarse mucho tiempo en el corazón. Eso es como cuando el viento entra por una ventana abierta en una noche fría. No ves el viento, pero lo sientes. Por eso muchas personas dicen cosas como estas: no sé qué me está pasando, solo me siento pesado. Siento como si mi mente estuviera siendo atacada. Pero la Biblia nos da una imagen muy hermosa, una imagen simple pero llena de significado, una imagen que apareció hace miles de años. Es el aceite de oliva. En los tiempos bíblicos, el aceite de oliva no era solo algo que se usaba para cocinar, se usaba para encender lámparas en la noche oscura, se usaba para sanar heridas, se usaba para ungir a los reyes cuando eran escogidos y también se usaba cuando se oraba por los enfermos. El aceite de oliva aparece en la Biblia más de 100 veces y eso no es una coincidencia. Cada vez que el aceite se usa, lleva un significado, el significado de la consagración, el significado de la sanidad, el significado de la protección. Imagina a un pastor en la Biblia cuidando su rebaño. Cuando cae la noche, unge con aceite la cabeza de las ovejas, no para embellecerlas, no para decorarlas, sino para protegerlas de los insectos y de cosas que podrían lastimarlas. El aceite se convierte en una suave capa de protección. Nadie puede ver esa protección desde lejos, pero sigue funcionando. Nuestra vida también necesita una capa de protección así. No una protección física, sino una protección espiritual. Cuando el rey David fue escogido como rey, el profeta Samuel hizo algo muy especial. Tomó aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Y ese momento no fue solo un ritual común, sino una señal de que Dios estaba poniendo su mano sobre la vida de David. Era la señal de que David ya no estaba solo, que desde ese día su vida estaba bajo la guía de Dios. En el Nuevo Testamento, los discípulos también hicieron algo similar. Cuando oraban por los enfermos y los ungían con aceite, no porque el aceite tuviera un poder mágico, sino porque el aceite se convertía en un símbolo de fe, una acción pequeña que contenía una gran oración. Tal vez esta noche estás escuchando estas palabras y sientes que tu alma está cansada. Tal vez has luchado demasiado tiempo, tal vez has intentado demasiado, tal vez has orado muchas veces pero aún no has visto una respuesta. Quiero que sepas algo muy simple: no estás solo. Dios todavía te ve, incluso cuando tu habitación está oscura, incluso cuando nadie más entiende lo que estás pasando, Dios lo entiende. Y en momentos como estos, la Biblia nos enseña un principio muy hermoso: ofrecer cada parte de nuestra vida a Dios, no solo con palabras, sino con acciones simbólicas de fe. Hay 7 partes del cuerpo que podemos ofrecer a Dios en oración, 7 puertas de la vida. 7 lugares donde comienzan muchas batallas del alma. Son la cabeza, los ojos, los oídos, las manos, el vientre, los pies y el corazón. Cada parte tiene un significado. Cada parte representa un aspecto de la vida. Tu mente, lo que ves, lo que escuchas, lo que haces, lo que sientes, el camino que recorres y los sentimientos en tu corazón. Si estas puertas se abren a la negatividad, la vida se vuelve pesada. Pero si estas puertas se ofrecen a Dios, la paz entrará. Hay días en los que te despiertas sintiéndote ligero, aunque no haya ocurrido nada especial, pero tu alma está llena de paz. Pero también hay otros días en los que te despiertas sintiéndote pesado incluso antes de que el día comience. Ese es el momento en que el alma necesita ser renovada.
Y a través de muchas generaciones, muchas personas que creen en Dios han practicado algo muy simple: ungir una gota de aceite de oliva en oración. No como un ritual supersticioso, sino como un recordatorio de que su vida pertenece a Dios. Solo se necesita una gota de aceite, una oración sincera y un corazón humilde. Hay algo muy interesante en la Biblia que muchas personas leen durante años sin notarlo. Un detalle que aparece repetidamente en muchas historias a lo largo de muchas generaciones y en muchas circunstancias diferentes. Es la presencia del aceite de oliva. Si lees la Biblia de principio a fin, desde las primeras páginas del Antiguo Testamento hasta las últimas páginas del Nuevo Testamento, notarás que el aceite se menciona muchas veces. No solo una vez, no solo 2 veces, sino más de 100 veces. Eso significa que el aceite no es un pequeño detalle mencionado por casualidad, es un símbolo importante, una imagen que la Biblia utiliza muchas veces para transmitir un significado profundo. Pero antes de hablar del significado del aceite, imagina una escena muy familiar en el mundo antiguo, una escena que casi todas las familias del Medio Oriente en los tiempos bíblicos experimentaban cada día. Imagina una pequeña casa, una casa sencilla construida de piedra o de barro. Dentro de la casa no hay electricidad, no hay bombillas, no hay interruptores para encender la luz cuando cae la noche. Cuando el sol se pone, la luz dentro de la casa comienza a debilitarse. La oscuridad entra poco a poco en cada rincón de la habitación y todo se vuelve tenue en el silencio de la tarde. Y para tener luz la gente hacía algo muy simple: encendían una lámpara de aceite. Esa pequeña lámpara se llenaba con aceite de oliva y una pequeña mecha se colocaba dentro de la lámpara. Luego se encendía con fuego. La llama comenzaba a arder y una luz suave se extendía por toda la habitación. ¿Puedes imaginar esa luz? No es demasiado fuerte, no es deslumbrante, pero es suficiente para iluminar toda la casa, suficiente para que una familia pueda verse, suficiente para que puedan cenar, conversar y vivir momentos tranquilos juntos. Pero hay algo muy importante: el aceite hace posible que la luz arda. Sin aceite la lámpara se apagará, y si la lámpara se apaga, la habitación quedará en oscuridad. Por eso en la Biblia el aceite a menudo está relacionado con la luz, no solo con la luz física, sino con la luz de la esperanza, la luz de la presencia de Dios, la luz que brilla en los lugares más oscuros de la vida humana. Pero el aceite en la Biblia no solo se usa para encender lámparas. El aceite también se usa para sanar. En los tiempos antiguos, cuando una persona se hería, no tenía los medicamentos modernos que tenemos hoy. Por eso la gente solía limpiar la herida y luego aplicar aceite sobre ella. El aceite ayudaba a aliviar el dolor, a proteger la herida y a comenzar el proceso de sanación. Tal vez recuerden la historia en la Biblia sobre el buen samaritano. Un hombre fue golpeado en el camino, estaba herido, fue dejado al lado del camino. Muchas personas pasaron junto a él, pero no se detuvieron para ayudar. Pero luego pasó un samaritano. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Derramó aceite sobre las heridas de aquel hombre. En ese momento, el aceite se convirtió en una señal de cuidado, una señal de que alguien estaba diciéndole al herido: no te abandonaré, te ayudaré. ¿Ves? Desde las historias más simples de la Biblia, el aceite ya llevaba el significado de sanación. Pero hay otro aspecto del aceite en el que muchas personas nunca han pensado: el aceite como señal de consagración. En los tiempos bíblicos, cuando un rey era elegido, no solo recibía una corona o un trono, era ungido con aceite. Un profeta tomaba aceite y lo derramaba sobre la cabeza del rey. Desde ese momento todos sabían que esa persona había sido escogida por Dios. El aceite se convertía en una señal de que la vida de esa persona pertenecía a Dios. ¿Recuerdas la historia de David? David no era el más fuerte de su familia, no era el mayor, no era la persona que todos pensaban que sería rey, solo era un joven pastor. Pero cuando el profeta Samuel llegó a la casa del padre de David, llevaba consigo un frasco de aceite. Samuel miró a cada uno de los hijos de la familia. Uno era alto, otro era fuerte. Pero cada vez que Samuel los miraba, Dios decía: no es este,
Finalmente, David fue llamado desde el campo. Un joven se presentó delante del profeta, sin armadura, sin fama, sin posición, solo con un corazón humilde. Samuel abrió el frasco de aceite y ungió la cabeza de David. La Biblia dice que desde ese día el Espíritu del Señor estuvo con David. ¿Ves? El aceite no es magia, pero es una señal de una promesa, una señal de que Dios está poniendo su mano sobre la vida de una persona. Y eso no solo sucedía con los reyes, los sacerdotes también eran ungidos con aceite. Las personas que servían en el templo también eran ungidas. El aceite se convirtió en un símbolo de que sus vidas estaban dedicadas a Dios. Pero la historia del aceite en la Biblia no termina allí. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús también practicaban la unción con aceite cuando oraban por los enfermos. El libro de Santiago dice que cuando alguien está enfermo, la iglesia puede orar y ungir a esa persona con aceite en el nombre del Señor. Una vez más, el aceite no es magia, pero es un acto de fe, una manera de decir, creemos que Dios puede sanar. Creemos que Dios está aquí. Ahora piensa en esto. Si el aceite en la Biblia está relacionado con la luz, con la sanación y con la presencia de Dios, entonces cuando usamos aceite en la oración estamos recordándonos a nosotros mismos que Dios está cerca. Hay una imagen muy hermosa que muchos pastores en el Medio Oriente todavía practican hoy. Ellos ungen con aceite la cabeza de las ovejas, no por razones religiosas, sino por razones prácticas. Hay pequeños insectos que suelen volar hacia la nariz de las ovejas. Estos insectos causan dolor y hacen que las ovejas se pongan inquietas, impidiéndoles descansar. Pero cuando el pastor unge aceite sobre la cabeza de las ovejas, los insectos no pueden acercarse. El aceite se convierte en una capa de protección. El rey David sabía eso. Por eso en el Salmo 23 él dice, el Señor unge mi cabeza con aceite. Imagina esa escena, un pastor de pie en medio de un campo amplio, cuida de cada oveja, pone su mano sobre sus cabezas y las unge con aceite, no por un ritual, sino por amor y protección. Cuando David dice que Dios unge su cabeza con aceite, David está diciendo que Dios lo cuida como un pastor cuida su rebaño. Es una imagen llena de ternura, una imagen de cercanía, una imagen de protección. Ahora volvamos a nuestra vida. La vida moderna es muy diferente a los tiempos bíblicos. Tenemos electricidad, tenemos teléfonos, tenemos internet y muchas comodidades que la gente antigua no podía imaginar. Pero hay algo que no cambia. El ser humano todavía necesita paz en el alma. El ser humano todavía necesita protección espiritual. El ser humano todavía necesita saber que no está solo. Por eso, a lo largo de muchas generaciones, muchas personas que creen en Dios han practicado la oración con aceite. No porque el aceite tenga un poder especial, sino porque el aceite se convierte en un símbolo de fe. Una manera de decir, Señor, entrego mi vida a ti. Pon tu mano sobre mí. Protégeme. Cuando hablamos de ungir aceite sobre partes del cuerpo, no estamos hablando de un ritual supersticioso, estamos hablando de un acto de oración con significado simbólico, un acto que nos ayuda a recordar que nuestra vida pertenece a Dios. En las siguientes partes hablaremos de 7 partes del cuerpo, 7 puertas de la vida, 7 lugares donde comienzan muchas batallas del alma. La cabeza, el lugar de los pensamientos. Los ojos, el lugar de la visión. Los oídos, el lugar donde escuchamos. Las manos, el lugar donde trabajamos. El vientre, el lugar de las emociones profundas. Los pies, el lugar por donde caminamos. Y el corazón, el lugar donde viven el amor y el dolor. Cuando estos lugares se entregan a Dios en oración, estamos diciendo, Señor, yo te pertenezco. Protege cada parte de mi vida. Y tal vez cuando hagas esto sentirás algo muy especial, no un milagro ruidoso, no una emoción intensa, sino una paz suave, como cuando un pastor pone su mano sobre la cabeza de su oveja y la oveja sabe que está segura, la oveja sabe que no está sola. Eso es exactamente lo que Dios quiere darte. Una sensación de seguridad, una sensación de paz, una sensación de que no importa cuán difícil sea la vida, aún estás bajo su cuidado. Y en la siguiente parte comenzaremos con la primera parte del cuerpo, la cabeza, nuestra mente. El lugar donde comienzan muchas batallas.
pero también el lugar donde Dios puede traer la paz más profunda. Cuando empezamos a hablar de las 7 partes del cuerpo que deben ser ofrecidas a Dios en la oración, el primer lugar en el que debemos detenernos es precisamente la cabeza, porque no hay campo de batalla en la vida humana más grande que el campo de batalla de la mente, y tampoco hay lugar donde los pensamientos negativos, los miedos, las dudas y los recuerdos dolorosos puedan atacar con más fuerza que aquí. Muchas personas piensan que las batallas más grandes de la vida ocurren afuera, ocurren en el trabajo, ocurren en la familia, ocurren en las relaciones o ocurren en las circunstancias difíciles de la vida. Pero si miramos con profundidad nuestra propia experiencia, nos daremos cuenta de que la mayoría de las batallas decisivas de la vida ocurren en un lugar que nadie ve, y ese lugar está dentro de nuestra mente, donde aparecen silenciosamente los pensamientos, donde voces invisibles a veces empiezan a susurrar que no somos lo suficientemente buenos, que no somos lo suficientemente fuertes, que nunca podremos superar las dificultades que están delante de nosotros. Hay noches en las que una persona está acostada en su cama, la habitación está completamente silenciosa, todo a su alrededor parece haberse dormido profundamente, pero la mente es como una máquina que nunca se detiene, porque los pensamientos comienzan a correr de una cosa a otra, del pasado al futuro, de la preocupación más pequeña al miedo más grande, y en solo unos pocos minutos la mente puede recorrer cientos de escenarios diferentes de la vida, muchos de los cuales no son reales en absoluto, pero aún así producen una sensación muy real en el corazón de quien piensa. Por esa razón, en la Biblia vemos una imagen muy poderosa relacionada con ungir aceite sobre la cabeza, porque la cabeza simboliza la autoridad, simboliza la dirección y también simboliza el centro del pensamiento, donde todas las decisiones de la vida comienzan a formarse antes de convertirse en acción. En los tiempos bíblicos, cuando se escogía a un rey, el profeta no solo pronunciaba unas palabras de bendición, sino que tomaba aceite y ungía la cabeza de esa persona, y ese acto tenía un significado muy profundo, porque decía que a partir de ese momento, esa persona ya no vivía según su propia voluntad, sino que su vida había sido puesta bajo la guía de Dios. Esa imagen nos ayuda a entender que cuando una persona ofrece su cabeza a Dios en la oración, está diciendo algo muy importante. Está poniendo su mente, sus pensamientos y todas sus decisiones bajo la dirección de Dios, y ya no quiere dejar que los pensamientos negativos o los miedos controlen su vida. Si pensamos un poco en cómo funciona la mente, nos daremos cuenta de que la mente es como un jardín, y como cualquier otro jardín siempre crecerá algo, porque si el jardinero no lo cuida, no arranca las malas hierbas y no siembra buenas semillas, las malas hierbas crecerán muy rápido, y en poco tiempo el jardín hermoso del principio se convertirá en un lugar salvaje lleno de plantas no deseadas. La mente humana funciona de manera parecida, porque si no prestamos atención a nuestros pensamientos, si dejamos que toda idea y toda voz entre sin discernimiento, entonces muy pronto los pensamientos negativos empezarán a ocupar el espacio de la mente. Y esos pensamientos pueden hacernos sentir cansados, ansiosos y a veces incluso hacernos olvidar que Dios sigue estando cerca de nosotros. Por eso muchas personas sienten como si hubiera una nube de niebla cubriendo su cabeza, porque se despiertan cada mañana con una sensación de pesadez en los pensamientos, y aunque no ocurra nada especial ese día, aún así sienten que su mente está siendo arrastrada hacia abajo por pensamientos negativos de los que no saben cómo salir. En momentos así, ungir aceite sobre la cabeza en la oración se convierte en un acto simbólico muy hermoso, porque nos recuerda que estamos ofreciendo nuestra mente a Dios y estamos invitando su paz a entrar en el lugar que antes podía haber estado lleno de preocupaciones y tensión. Imagina a una persona de pie en una habitación silenciosa por la noche antes de dormir, que toma un poco de aceite de oliva en su mano y toca suavemente su frente mientras ora, y en ese instante le dice a Dios que le entrega todos los pensamientos que la cansan,
todos los miedos que no la dejan dormir y todos los recuerdos dolorosos que aún permanecen en su mente, ese acto no es magia y tampoco es un ritual misterioso, pero es una oración muy práctica, una oración que dice que la mente humana no quiere ser dirigida por el miedo, sino que quiere ser guiada por la paz de Dios. Cuando David escribió los Salmos y dijo que Dios unge su cabeza, él no solo hablaba de un rito del pasado, sino también de una experiencia personal, porque David sabía que había muchos momentos en su vida en los que su mente era atacada por el miedo, por la persecución de sus enemigos y por dificultades que parecían imposibles de superar, pero cada vez regresaba a Dios y ponía su mente bajo su protección. Eso es algo que cada uno de nosotros también puede hacer, porque por más que cambie la vida moderna, la mente humana sigue necesitando paz, igual que hace miles de años, y no hay nada que traiga esa paz más profundamente que ofrecer nuestros pensamientos a Dios. Cuando la cabeza es ofrecida a Dios, los pensamientos empiezan a cambiar, porque en lugar de ver solo el problema, la persona empieza a ver esperanza. En lugar de escuchar solo voces que dicen que todo fracasará, empieza a escuchar una voz suave que dice que Dios todavía está obrando en su vida. Y es precisamente a partir de ese cambio en la mente que las otras partes de la vida también empiezan a cambiar, porque toda acción, toda decisión y todo paso comienzan con un pensamiento, y cuando el pensamiento se pone bajo la dirección de Dios, la vida también empieza a ir en una nueva dirección. Después de hablar de la primera parte del cuerpo, que es la cabeza y la mente, donde comienzan muchas de las batallas silenciosas del ser humano, la siguiente parte en la que debemos detenernos a reflexionar es en los ojos. Porque los ojos no son solo el órgano que nos permite ver el mundo exterior, sino también la puerta por donde las imágenes entran profundamente en el alma, donde aquello que vemos cada día comienza poco a poco a formar la manera en que pensamos, la manera en que sentimos e incluso la manera en que creemos en nuestro futuro. Hay una frase muy conocida que muchas personas han escuchado: los ojos son la ventana del alma. Y aunque esta frase parece simple, contiene una verdad muy profunda, porque cuando una persona mira el mundo con miedo, verá peligro en todas partes. Cuando una persona mira la vida con desesperación, solo verá puertas cerradas. Pero cuando una persona mira con fe, incluso en las circunstancias más difíciles, puede ver un camino que antes no había reconocido. En la Biblia, Jesús dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo y que cuando el ojo está lleno de luz, todo el cuerpo también estará lleno de luz. Pero cuando el ojo está en oscuridad, todo el cuerpo también estará en oscuridad. Estas palabras no hablan solamente de la capacidad de ver físicamente, sino también de cómo aquello que miramos cada día puede influir profundamente en nuestra vida espiritual. Si pensamos un poco en esto, nos daremos cuenta de que el mundo moderno está lleno de imágenes, porque cada día las personas miran las pantallas de sus teléfonos, las pantallas de sus computadoras y una gran cantidad de imágenes diferentes. Y muchas de esas imágenes pueden sembrar en la mente emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la envidia o la sensación de que nuestra vida no es lo suficientemente buena en comparación con lo que otros tienen. Por eso muchas personas sienten que su alma está cansada sin entender exactamente por qué. Porque las imágenes que ven cada día son como pequeñas semillas que se plantan en la mente, y con el tiempo esas semillas comienzan a crecer y a convertirse en pensamientos y emociones que nunca desearon. Imagina una casa que tiene una gran ventana que da hacia el exterior, y si esa ventana está limpia, la luz del sol entrará y hará que la habitación esté llena de claridad. Pero si la ventana está cubierta de polvo, la luz será bloqueada y la habitación se volverá más oscura, incluso cuando afuera todavía brille el sol. Los ojos del ser humano son como esa ventana, porque si nuestros ojos solo miran cosas negativas, imágenes llenas de miedo o cosas que nos hacen perder la esperanza, poco a poco nuestra alma también será cubierta por una especie de neblina que nos dificultará ver las cosas buenas que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay personas que dicen que su futuro se siente borroso, como un camino cubierto por una densa niebla, y no saben hacia dónde ir, porque cada vez que intentan mirar hacia adelante, todo parece seguir siendo confuso y poco claro. En momentos así,
Ofrecer los ojos a Dios en la oración se convierte en un acto muy significativo, porque es como si una persona le dijera a Dios que ya no quiere mirar la vida solo a través del miedo o a través de las experiencias dolorosas del pasado, sino que quiere que Dios abra sus ojos para poder ver cosas que antes no había reconocido. Cuando hablamos de ungir los ojos con aceite, no estamos hablando de un ritual extraño, sino de una oración simbólica. Una oración que dice que nuestros ojos pertenecen a Dios y que queremos ver el mundo con su luz y no con la oscuridad de la desesperación. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre ciego que fue sanado por Jesús, y antes de que ese hombre pudiera ver con claridad, Jesús tocó sus ojos, y ese momento no fue solamente una sanidad física, sino también un símbolo de que los ojos del ser humano necesitan ser abiertos para ver la verdad. A veces las personas no están ciegas físicamente, pero sí están ciegas espiritualmente, porque solo ven los problemas y no ven los pequeños milagros que Dios está realizando en su vida cotidiana. Hay personas que solo ven dificultades en su trabajo y no ven la oportunidad de aprender. Hay personas que solo ven el fracaso en una relación y no ven la valiosa lección que Dios está usando para prepararlas para algo mejor. Por eso la oración de ofrecer los ojos a Dios muchas veces es una oración pidiéndole que limpie nuestra visión, para que podamos distinguir qué es real y qué es solamente un miedo que nuestra mente ha exagerado. Imagina a una persona de pie frente a un espejo por la noche antes de dormir. Toma una pequeña gota de aceite y toca suavemente cerca de su frente y de sus ojos mientras ora. Y en ese momento le dice a Dios que quiere que Él proteja lo que ve, los sueños que tiene mientras duerme y las imágenes que entran en su mente cada día. Ese pequeño acto puede convertirse en un recordatorio poderoso de que sus ojos no pertenecen al miedo, ni a la envidia, ni a la desesperación, sino que pertenecen a Dios, y Dios quiere que vea la vida con la luz de la esperanza. Cuando los ojos son ofrecidos a Dios, la persona comienza a ver cosas que antes no había notado, porque empieza a darse cuenta de que incluso en los días difíciles todavía hay pequeños momentos de gracia, y que incluso en circunstancias que parecen completamente cerradas, todavía hay puertas que Dios está abriendo silenciosamente. Y cuando la visión cambia, la manera en que caminamos por la vida también cambia, porque una persona que ve esperanza caminará de manera diferente a una persona que solo ve fracaso. Por eso la segunda parte del cuerpo que ofrecemos a Dios son los ojos, porque cuando los ojos son limpiados de las imágenes negativas y se abren para ver la luz de Dios, la persona puede comenzar a mirar la vida con una visión completamente nueva. Después de hablar de la mente y de los ojos, las dos primeras puertas de la vida humana, ahora necesitamos detenernos en otra puerta a la que muchas veces no prestamos atención, pero que tiene una influencia muy profunda en el alma: los oídos. Porque lo que escuchamos cada día tiene la capacidad de construir o destruir nuestra vida de maneras que a veces no reconocemos de inmediato. Si piensas un poco en tu propia vida, quizás recuerdes que hay palabras que escuchaste hace mucho tiempo y que aún permanecen en tu mente hasta hoy, porque las palabras tienen un poder muy especial. Pueden ser como una semilla plantada en el corazón de una persona, y con el tiempo esa semilla puede convertirse en un árbol que trae ánimo, o también puede convertirse en un árbol lleno de espinas que causa dolor en el alma. Hay personas que crecieron escuchando palabras de ánimo, palabras que les decían que tenían valor, que tenían capacidad, que podían superar las dificultades. Y esas palabras se convirtieron en el fundamento que les permitió caminar con confianza en la vida. Pero también hay personas que crecieron en ambientes donde escuchaban constantemente críticas, palabras que les decían que no eran lo suficientemente buenas, que nunca tendrían éxito. Y esas palabras se grabaron profundamente en sus mentes, haciéndoles llevar sentimientos de inferioridad durante muchos años. Por eso la Biblia habla muchas veces acerca de escuchar, porque lo que una persona oye no solo pasa por los oídos y desaparece, sino que muchas veces entra más profundamente en el alma, donde esas palabras pueden influir en la manera en que nos vemos a nosotros mismos y en la manera en que vemos a Dios. Imagina que nuestros oídos son como una antena que constantemente recibe señales del entorno, y cada día esa antena capta cientos de señales diferentes, conversaciones en la familia, palabras de amigos.
información de los medios de comunicación e incluso las voces silenciosas de los pensamientos dentro de nuestra propia mente. Si esa antena solo recibe señales negativas, poco a poco el alma de una persona quedará cubierta por mensajes llenos de preocupación y miedo, como cuando una radio se queda atrapada en una frecuencia con interferencia y el sonido se vuelve distorsionado y desagradable. Pero si esa antena se ajusta a la frecuencia correcta, puede recibir sonidos claros y hermosos. Y la vida humana es similar, porque cuando comenzamos a prestar atención a lo que escuchamos, podemos elegir escuchar aquello que trae vida en lugar de aquello que solo trae pesadez. En la Biblia hay muchos pasajes que animan a las personas a escuchar la voz de Dios, no porque Dios hable más fuerte que todas las demás voces, sino porque su voz suele ser suave y llena de paz, como una brisa ligera que puede pasar desapercibida si nuestra mente está llena de demasiado ruido. Hay personas que dicen que su mente se siente como una habitación llena de voces, donde las críticas, los miedos y los pensamientos negativos se repiten una y otra vez, y en esas circunstancias sienten que es muy difícil escuchar la voz de la paz. Por eso, ofrecer los oídos a Dios en oración puede convertirse en un acto muy significativo, porque cuando hacemos eso estamos diciendo que ya no queremos permitir que cualquier voz entre en nuestra alma, sino que queremos que Dios guíe aquello que escuchamos y aquello que recibimos. Cuando hablamos de ungir los oídos con aceite, no estamos hablando de un ritual místico, sino de un símbolo de una oración en la que pedimos que las voces negativas, las maldiciones o las palabras que hieren ya no tengan autoridad sobre nuestra alma. Imagina a una persona de pie frente al espejo por la noche. La habitación está en silencio y una luz suave ilumina el lugar. Esa persona toca una pequeña gota de aceite cerca de su oído y dice una oración sencilla, pidiéndole a Dios que proteja lo que escucha y que le ayude a distinguir entre las palabras que traen vida y las palabras que solo traen miedo. Ese pequeño acto puede convertirse en un momento muy profundo, porque le recuerda a esa persona que tiene el derecho de elegir qué permite entrar en su alma, de la misma manera que el dueño de una casa tiene el derecho de decidir quién puede entrar en su hogar. Si una persona abre la puerta de su casa a todo sin discernimiento, esa casa puede volverse rápidamente caótica. Pero si el dueño elige cuidadosamente a quienes deja entrar, la casa se convierte en un lugar de paz y seguridad. Nuestros oídos también necesitan esa protección, porque no todas las palabras deben permanecer en nuestro corazón y no todas las voces tienen el derecho de definir nuestra vida. Hay palabras que necesitamos escuchar como palabras de ánimo, sabiduría y enseñanza que nos ayudan a crecer, pero también hay palabras que necesitamos aprender a dejar pasar sin permitir que permanezcan en nuestra alma. Cuando los oídos se entregan a Dios, la persona comienza a darse cuenta de que no necesita cargar con todas las palabras negativas que escuchó en el pasado, porque Dios puede reemplazar esas palabras con palabras de verdad, que es amada, que tiene valor y que su vida todavía tiene un propósito. Cuando una persona comienza a escuchar palabras de esperanza en lugar de palabras de desesperación, la manera en que camina por la vida también cambia, porque ya no es guiada por las voces del miedo, sino por las promesas de Dios. Por eso la tercera parte del cuerpo que ofrecemos a Dios son los oídos. Porque cuando los oídos están protegidos de las voces negativas y se abren para escuchar palabras que traen vida, el alma humana puede comenzar a experimentar una nueva paz. Y cuando eso sucede, las otras puertas de la vida también comienzan a cambiar. Porque la mente ha sido liberada, los ojos han sido limpiados y los oídos han sido protegidos. Y ahora la persona puede continuar hacia la siguiente parte del camino, donde hablaremos de las manos que representan el trabajo, las acciones y aquello que construimos en nuestra vida cada día. Después de hablar de la mente, de los ojos y de los oídos, las tres primeras puertas de la vida humana, ahora llegamos a otra parte del cuerpo que todos usamos cada día, pero sobre la cual a veces no pensamos mucho en su significado profundo: las manos. Porque las manos no son solo una parte del cuerpo que nos ayuda a trabajar, sino también un símbolo de acción, de creatividad y de aquello que construimos en nuestra vida.
Si observas a un bebé cuando acaba de nacer, verás que sus manos suelen estar cerradas con mucha fuerza, como si estuviera sosteniendo algo. Y cuando el bebé crece, sus manos comienzan a abrirse para tocar el mundo, para agarrar cosas, para aprender a trabajar. Y con el tiempo, esas manos se convierten en herramientas que ayudan a la persona a construir su vida. Hay manos que trabajan en oficinas, escribiendo en teclados cada día para completar su trabajo. Hay manos que trabajan en los campos, cuidando la tierra y sembrando semillas. Hay manos que cocinan para la familia, preparando cada comida con amor. Y también hay manos que abrazan a los seres queridos cuando necesitan consuelo. Por eso las manos humanas tienen un significado muy profundo, porque representan lo que hacemos, lo que construimos y también lo que dejamos en esta vida. En la Biblia hay muchas palabras acerca del trabajo de las manos. Y una de las promesas más hermosas es cuando la Biblia dice que Dios puede bendecir el trabajo de nuestras manos, porque eso muestra que Dios no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino también por las cosas muy prácticas de la vida diaria, como el trabajo, las finanzas y los esfuerzos que hacemos para cuidar a nuestra familia. Pero hay momentos en la vida en los que una persona siente que aunque ha trabajado muy duro, los resultados no llegan, como un agricultor que siembra semillas pero no ve que las plantas crezcan. Y esa sensación puede hacer que la persona comience a dudar de sí misma, a dudar de sus capacidades y a veces incluso a dudar de si Dios está viendo sus esfuerzos. Hay personas que dicen que sienten como si hubiera una fuerza invisible que está bloqueando aquello que intentan construir, porque trabajan mucho pero no ven progreso. Abren un negocio, pero las cosas siguen encontrando dificultades. Intentan buscar nuevas oportunidades, pero las puertas parecen seguir cerradas. En momentos así es fácil que una persona se desanime y las manos que antes trabajaban con esperanza comienzan a sentirse pesadas, como cuando alguien sostiene algo demasiado pesado durante demasiado tiempo y comienza a pensar que ya no puede continuar. Pero la Biblia nos da otra perspectiva sobre las manos, porque las manos no son solo herramientas humanas, sino que también pueden convertirse en instrumentos en las manos de Dios cuando ofrecemos lo que hacemos a Él y creemos que Él puede guiar y bendecir nuestro trabajo. Imagina a un carpintero en un pequeño taller. Cada día toma su martillo y talla la madera para crear mesas y sillas. Aunque ese trabajo puede parecer muy común, si él trabaja con dedicación y ofrece su trabajo a Dios, cada mesa que hace no es solo un mueble, sino también parte de la historia que Dios está escribiendo en su vida. Las manos humanas, por lo tanto, pueden convertirse en un lugar donde la bendición de Dios se manifiesta, porque a través de nuestras manos cuidamos a otros, construimos familias y creamos cosas buenas para el mundo que nos rodea. Cuando hablamos de ungir las manos con aceite, no estamos hablando de un ritual extraño, sino de un acto simbólico de oración, una oración en la que ofrecemos nuestro trabajo a Dios y le pedimos que libere nuestras manos de las ataduras invisibles que impiden el progreso. Imagina a una persona por la noche, antes de dormir. Toma una pequeña gota de aceite y la toca suavemente en ambas manos, luego abre sus manos delante de Dios como una señal de que está entregándole todos sus esfuerzos, todo su trabajo y todos los planes para el día siguiente. En ese momento puede decir una oración sencilla pidiéndole a Dios que guíe su trabajo, que le dé sabiduría en sus decisiones y que abra puertas que antes no había visto. Ese pequeño acto puede tener un significado muy grande, porque nos recuerda que nuestras manos no trabajan solas, sino que trabajan bajo la guía de Dios. Hay momentos en que Dios abre una puerta que no esperábamos. Hay momentos en que pone delante de nosotros una oportunidad que nunca habíamos imaginado. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta de que nuestros esfuerzos no han sido en vano. Las manos que antes estaban cansadas comienzan a sentirse más ligeras al saber que su trabajo no depende solo de su propia fuerza, sino que también está sostenido por la presencia de Dios. Cuando una persona ofrece sus manos a Dios, también aprende a soltar cargas innecesarias, porque entiende que solo necesita ser fiel en hacer su parte, mientras que el resultado final está en las manos de Dios. Eso trae una gran libertad, porque en lugar de trabajar con estrés y preocupación, la persona puede trabajar con paz,
sabiendo que está haciendo lo mejor que puede y confiando en que Dios se encargará del resto. Las manos que antes estaban cerradas por la ansiedad comienzan a abrirse con confianza. Y cuando eso sucede, lo que hacemos cada día se vuelve más ligero y más significativo. Por eso la cuarta parte del cuerpo que ofrecemos a Dios son las manos, porque cuando las manos se ofrecen a Dios, nuestro trabajo ya no es solo una obligación pesada, sino que se convierte en parte del camino que Dios está guiando. Y cuando las manos son liberadas del peso de la preocupación y la frustración, la persona puede continuar caminando con esperanza, sabiendo que lo que está construyendo hoy puede convertirse en la base de cosas mejores en el futuro. Ahora hablaremos de las tres últimas partes del cuerpo: el vientre, los pies y el corazón. Aunque estas tres partes tienen funciones diferentes en el cuerpo, simbólicamente representan aspectos muy profundos de la vida humana. Lugares donde a menudo ocurren batallas silenciosas y sanaciones profundas. En el lenguaje de la Biblia, el vientre suele usarse como una imagen del ser interior, el lugar donde se forman nuestras emociones más profundas, donde existen la alegría, la tristeza, la preocupación y también la esperanza. Si piensas en los momentos en que te sientes preocupado o asustado, quizá notes que esa sensación no ocurre solo en la cabeza, sino también en el vientre. Porque cuando una persona se preocupa, a menudo siente que su estómago se aprieta, como si hubiera una presión invisible sosteniéndolo por dentro. Esto muestra que el ser humano no solo piensa con la mente, sino que también experimenta la vida desde su interior, y a veces las heridas del alma pueden estar tan profundas que no podemos explicarlas con palabras. Hay personas que llevan heridas de muchos años atrás, recuerdos dolorosos o decepciones que nunca han contado a nadie, y esas emociones son como capas de polvo que se acumulan silenciosamente por dentro, haciendo que la persona se sienta pesada sin entender exactamente por qué. Por eso cuando hablamos de ofrecer el vientre a Dios en la oración, esto simboliza ofrecer nuestro ser interior a Él, entregar las emociones que nos cuesta expresar, los dolores que hemos guardado por demasiado tiempo y también los deseos más profundos que solo Dios entiende completamente. Cuando una persona ora y dice que quiere que Dios purifique su interior, está diciendo que ya no quiere que las viejas heridas sigan definiendo su vida, sino que quiere que Dios toque el lugar más profundo de su alma y traiga una sanación que el ser humano no puede producir por sí mismo. Tal vez ese acto sea simplemente colocar la mano sobre el vientre mientras ora y decir que entrega a Dios todas las emociones que pesan en su interior, pero a veces esos actos simples se convierten en el primer paso hacia una sanación profunda. Después de hablar del ser interior, pasamos a los pies, porque en la Biblia los pies suelen simbolizar el caminar de una persona, el camino que cada uno recorre en la vida. Imagina que la vida es como un largo camino donde cada día damos un paso más. A veces ese camino es plano y fácil de recorrer, pero otras veces está lleno de piedras y pendientes que nos hacen sentir cansados. Hay personas que sienten que su caminar en la vida está bloqueado, como si estuvieran intentando avanzar, pero siempre encontraran obstáculos inesperados. Intentan cambiar de trabajo, pero las oportunidades no llegan. Intentan construir una nueva vida, pero las dificultades siguen apareciendo. Intentan avanzar, pero sienten como si una fuerza los empujara hacia atrás. Momentos así pueden hacer que una persona sienta que su camino está estancado, y esa sensación puede quitarle la esperanza de que la vida pueda mejorar. Pero la Biblia dice muchas veces que Dios guía los pasos de una persona. Y eso significa que incluso cuando no podemos ver todo el camino que está delante de nosotros, Dios sigue guiándonos paso a paso. Cuando una persona ofrece sus pies a Dios en oración, está diciendo que quiere caminar por el camino que Dios ha preparado y no solamente seguir el miedo o la presión de las circunstancias. Un acto simbólico puede ser tocar una pequeña gota de aceite en los pies o simplemente poner las manos sobre los pies mientras ora, diciendo que pide a Dios que guíe cada paso, que abra los caminos correctos y cierre aquellos que no son adecuados. Cuando alguien ora de esa manera, comienza a caminar con más confianza, porque sabe que su vida no es solo una serie de acontecimientos al azar, sino un camino que Dios está guiando. La última parte de la que hablamos es el pecho,
que simboliza el corazón. Y si hay un lugar en el cuerpo humano que guarda más recuerdos, ese lugar es el corazón. El corazón es donde guardamos el amor por nuestra familia. El corazón es donde sentimos alegría cuando suceden cosas buenas. Pero el corazón también es donde se guardan los dolores más profundos. Hay personas que han sido traicionadas, hay personas que han sido heridas por palabras, hay personas que han experimentado grandes pérdidas en la vida. Esas experiencias son como cicatrices invisibles en el corazón. Y aunque el tiempo pase, a veces el dolor sigue estando allí. Por eso muchas personas dicen que su corazón se ha vuelto pesado, porque llevan demasiadas emociones que aún no han sido sanadas. Cuando hablamos de ofrecer el corazón a Dios, estamos hablando de permitir que Dios entre en el lugar más profundo de nuestras emociones, el lugar donde a veces las personas se sienten más vulnerables. Una persona puede poner la mano sobre su pecho mientras ora y decir que quiere entregar a Dios sus heridas, sus tristezas que no puede explicar y también las esperanzas que todavía guarda en su interior. Cuando alguien hace eso con un corazón sincero, comienza a experimentar un cambio suave pero profundo, porque el corazón que antes estaba lleno de dolor empieza a sentirse más ligero al saber que ya no tiene que cargar con esos pesos solo. Cuando miramos estas tres partes juntas, el vientre, los pies y el corazón, comenzamos a ver una imagen completa de la vida humana. El vientre simboliza el ser interior, los pies simbolizan el camino de la vida, el corazón simboliza las emociones y el amor. Cuando estas tres partes se ofrecen a Dios en oración, la persona no solo encuentra paz exterior, sino que también comienza a experimentar sanación desde el interior. Y cuando esa sanación ocurre, las últimas puertas de la vida comienzan a abrirse hacia algo que muchas personas han estado buscando durante mucho tiempo: la libertad del alma. Cuando el largo día termina y la noche comienza a cubrirlo todo, es el momento en que las personas suelen detenerse un poco para pensar en todo lo que ha sucedido durante el día. Hay días que pasan con ligereza, pero también hay días que dejan en el corazón muchas preocupaciones, muchas preguntas y emociones difíciles de expresar. Por eso, antes de dormir, muchas personas eligen dedicar unos minutos de silencio para orar, porque la oración es como una forma de dejar todas las cargas y entregarlas en las manos de Dios. En la Biblia, el aceite de oliva suele usarse como un símbolo de consagración, sanación y protección. Cuando una persona usa aceite mientras ora, lo importante no es el aceite en sí, sino la fe y el corazón humilde con el que entrega su vida a Dios. Es un acto sencillo que nos recuerda que no enfrentamos la vida solos, porque Dios siempre está cerca y está dispuesto a traer paz al alma. Puedes comenzar ofreciendo tu mente a Dios, porque la mente es el lugar donde se guardan más pensamientos y preocupaciones. Ora para que Dios traiga paz a tus pensamientos y reemplace los miedos con esperanza. Después ofrece tus ojos, pidiendo a Dios que te ayude a ver la vida con la luz de la fe en lugar de la desesperación. Lo que vemos cada día influye profundamente en el alma, por lo que pedir a Dios que proteja nuestra visión es algo muy importante. Luego ofrece tus oídos, orando para que escuches palabras que traigan vida y no permitas que las palabras negativas entren profundamente en tu corazón. Después ofrece tus manos, porque las manos simbolizan el trabajo y aquello que construimos en la vida. Puedes pedirle a Dios que guíe tu trabajo y bendiga los esfuerzos que estás realizando. Después ofrece tu ser interior, el lugar donde habitan las emociones más profundas. Habla con Dios sobre tus preocupaciones, tus heridas y las cosas que nunca has contado a nadie. Cuando abrimos el corazón de esa manera, permitimos que Dios traiga verdadera sanación al alma. Luego ofrece tus pies, pidiendo a Dios que guíe cada uno de tus pasos en el camino de la vida. Finalmente, coloca tu mano sobre tu corazón y entrega a Dios todas tus emociones. Pídele que sane las heridas del pasado y renueve tu corazón para que puedas entrar en el día de mañana con esperanza. Cuando la oración termina, puedes descansar en paz, porque la Biblia dice que aquel que nos guarda nunca duerme. Eso significa que incluso cuando estás dormido, Dios sigue cuidando de ti y de tu familia. Esta noche, deja tus cargas y duerme en paz, porque tu vida está en las manos amorosas de Dios.
This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True, for no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing